Felipe Benítez Reyes acaba de publicar una recopilación de sus cuentos, se llama Oficios Estelares, lo edita Destino y reúne sus relatos desde 1982 hasta 2008. Felipe, bienvenido al Ojo Crítico. Muchas gracias. En este libro reúnes Un peligroso mundo del 94, Maneras de perder del 97 y el hasta ahora inédito Fragilidades y desórdenes. Un título que en realidad debería haber sido Los sueños. Sí, porque en gran parte es un libro que trata de los sueños, tanto en sentido real como en sentido figurado, ¿no? Muchos de los relatos tienen una trama onírica y otros muchos tienen que ver con las vidas quiméricas que se inventan los personajes como alternativa a su vida real, como alternativa a una rutina que no les satisface. Porque yo creo que uno de los temas centrales de los relatos es precisamente el malentendido que a veces se produce con respecto a nuestro destino, ¿no? Esa especie de falta de entendimiento de nuestra conciencia con nuestro destino. Y en gran parte, ya digo, muchos de los relatos tratan de ese conflicto que yo creo que es consustancial al ser humano, ¿no? Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. ¿Cuánta materia novelística o cuentística puede uno encontrar en los sueños si los escucha? Sí, de todas formas, hay una cosa, yo creo creo que lo decía Truman Capote, es decir, que cuando veía que alguien en una novela contaba un sueño se saltaba las páginas inmediatamente. Yo suelo hacerlo también. Yo cuando en una novela empiezan a contarme sueños ya me empiezo a inquietar un poco y me puede incluso derrumbar la novela entera. No, sueños en otro sentido, ¿no? En esa mezcla de ese territorio fronterizo entre lo soñado y lo real, lo que tiene lo real de soñado y lo soñado lo que tiene de realidad. Ese territorio, digamos, en que a mí me gusta moverme, ¿no? En un territorio impreciso donde quizás esté o resida el territorio natural de la literatura, que no es exactamente el de la realidad. Tú hablas de onírico y no sé si yo decir poético, aunque en el fondo yo creo que también van muy unidos. Pues es posible. Bueno, la poesía es un género o un arte que exige mucha precisión y el relato también, ¿no? Es decir, una frase de más puede acabar echando a perder un relato, igual que un verso de más acaba haciendo que el poema se tambalee, ¿no? Porque en un relato es importante lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Siempre hay dos historias, la historia evidente que se está contando y la historia que se está contando de fondo, que realmente suele ser esa la historia importante, ¿no? Es decir, ese efecto que no está evidenciado, que no está especificado, pero que es el que está latiendo de fondo, ¿no? Y es esa historia subterránea es la que acaba produciendo el efecto emocional que uno busca provocar con un relato. Nos acabas de dar una teoría del relato, aunque tú dices que lamentas no disponer de una teoría general del cuento. En parte dices, porque estoy más o menos convencido de que cada cuento exige su propia teoría. Y que cuando escribes un cuento necesitas tener claras tres cosas: cómo va a empezar, cómo va a terminar y cómo no quiero que sea. Ahí mentí un poco. Yo en realidad lo único que tengo claro es cómo no quiero que sea. Es decir, cómo empieza y cómo acaba, no, cómo empieza sí, natural, si no, no podría empezarlo, ¿no? Pero cómo acaba, a veces sí, a veces no. A veces el poema el relato toma unas derivas que no estaban previstas, ¿no? Que no estaban en el guión. Pero sí, yo creo que al fin y al cabo es más importante para un escritor saber qué no quiere hacer o cómo no quiere hacerlo, ¿no? Que cómo lo quiere hacer. Eso es más impreciso. Pero lo que no quiere hacer sí lo tiene uno muy claro. Menos mal que por lo menos nos das alguna clave, porque nosotros en el Ojo Crítico tenemos un taller de relato y al yo leer esto, Jordi, pensé, madre mía, pues todo el año dando clases de relato pues para que en el fondo no haya una teoría. Cuando se lo digamos a Juan Jacinto Muñoz creo que se va a poner un poco triste, pero sí, él aporta claves en muchos sentidos, en cuanto a la estructura, en cuanto a las temáticas y bueno, no sé, todos los damos por buenos, pero evidentemente cada maestrillo tiene su librillo. No, pero eso está bien. Yo creo que la teoría, hombre, se puede establecer una teoría del relato. Lo que pasa es que yo creo que al escritor no le sirve de nada la teoría. Es decir, esa es la intención mía de decir que no dispongo de teorías, porque es verdad que cada relato exige un planteamiento distinto, una resolución distinta. Y eso no se adapta generalmente al molde de una teoría.
Ujú. Eres poeta, ensayista, escritor de novela y de cuentos, articulista, y puede parecer, quizá, en tu caso, lo que hablábamos de la poética, que en tus cuentos quizá hay más conexión con tu poética que con tus novelas, o bueno, es una percepción, bueno, anecdótica. Bueno, yo creo que es un género híbrido. Yo creo que como es mi caso, uno es un artista de variedades. eh, en este caso, el relato participa mucho de la narrativa, pero participa también mucho del poema. Por ejemplo, el relato requiere un lenguaje intensificado, que es lo que se apoya generalmente la poesía. Por lo que decía antes, ¿no? Un relato que se desinfle, un relato que resulte estilísticamente fofo, no acaba funcionando, ¿no? Tiene que tener una tersura, una tensión del lenguaje para que el relato funcione. Y esa distinción sí se puede dar en la novela, es permisible en la novela porque incluso el punto de vista del lector de una novela es distinto al punto de vista de un lector de un relato, aunque los dos géneros sean de ficción, pero digamos, el punto de vista, el ritmo del lector es distinto de un género a otro. Ujú. Y alguna de tus novelas nació como un cuento? No, fíjate, curiosamente, sí, yo lo que concibo como un relato lo concibo de principio como Ujú. un relato, y lo que concibo como novela lo concibo como novela, porque son dos procesos distintos, ¿no? Yo hay veces en que veo un relato y digo, bueno, eso es un relato, pero nunca me ha ocurrido eso, que un relato derive en una novela, porque aparte de eso no pienso jamás en el relato como una especie de embrión de la novela. Pienso en el relato como un género autónomo y con sus características peculiares, ¿no? Cuando hablamos de cuentos hay siempre varios maestros ineludibles: Cortázar, Chekhov, Borges. Bueno, supongo que podríamos añadir a la lista nombres La y, Intemerata. y tú tienes un cuento que se llama Un borrador de Borges encontrado entre los papeles neoyorquinos de Abelardo Linares. Ujú. Cuéntanos quién es Abelardo Linares para los oyentes. Bueno, es un pequeño homenaje que le hice a Abelardo Linares, con el que me une mucha amistad. Abelardo compró una enorme librería que había en Nueva York, en el Bronx, de un señor gallego que llevaba muchos años recopilando libros, comprando libros por América Latina y vendiendo libros en español allí en Nueva York. Pero ese hombre, claro, aquello era una antigua fábrica de bombillas. Yo estuve allí, precisamente la primera vez que fui con Abelardo, era una antigua fábrica de bombillas con varias plantas, todas repletas de libros. Y ese hombre había llegado a una extraña concepción del librero, que era que no le gustaba vender los libros. Él ya consideraba aquello no su librería, sino su biblioteca. Y contaba que ese hombre, durante los fines de semana, se iba allí, ya no tenía la calefacción puesta durante el fin de semana, pero se iba con un abrigo, con una bufanda y con un gorro cuando era invierno y hacía frío, y se dedicaba a pasear por la librería, que ya digo que era enorme y con varias plantas. Claro, Abelardo Linares, que también es librero de viejo, cuando entró allí vio el paraíso, vio el paraíso. Y luego por estas cosas tan curiosas, por estas vueltas tan curiosas que da la vida, Abelardo acabó comprando gestionando toda aquella librería cuando el librero murió. Llegó a un acuerdo con su viuda y él gestionó todo aquel fondo de libros, que era como un millón y pico de libros los que había allí. Y me contaba Abelardo, dice, fíjate que yo al principio, cuando me contaron que ese librero se dedicaba a pasear por la librería, lo consideraba una especie de locura. Dice, pero al final hago lo mismo. Me dedico a pasear yo también solo por la librería los fines de semana. O sea, cuando decías gestionar, te referías a eso, ¿no? Sí. A muchos de los escritores que han recibido el premio Ojo Crítico nos gusta preguntarles, con el paso del tiempo, qué ha significado para ellos este galardón. En tu caso lo recibiste en el 93. Mm. Han pasado años. Como muchos años, ¿no? 16. Pues para mí fue una alegría inesperada, porque además Uno no no lo se sabía, presenta. claro, como uno se presenta y de pronto te llaman y te dicen que tienes el premio. Bueno, es un premio muy prestigioso. Estaba muy orgulloso de recibirlo en su día y de seguir teniéndolo en mi currículum, ¿no?
Sí, después de todos los años que han pasado, claro, nos hemos quedado un poco pequeñitos al lado del Nadal, por ejemplo, del premio de la crítica, pero en fin, también tenemos nuestro punto de orgullo, ¿eh? Fue un premio que en su momento además coincidió con la primera vez que yo recopilé los libros de poema que había ido publicando hasta entonces, y la verdad bueno, que tuvo mucha repercusión y es un premio con mucho prestigio. Oficios Estelares es el nuevo libro de Felipe Benítez Reyes, en el que reúne su producción cuentista, si me permites, Felipe. Está editado en Destino y en él encontrarán la teoría particular de Felipe Benítez Reyes para el relato. Felipe, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y el ojo crítico es tu casa. Gracias, Felipe. Muchas gracias.